Il tema di ambedue le letture di oggi è la legge. El tema de ambas Legge che lecturas de Dio dà hoy al es suo la popolo. ley. La legge che il Signore ha voluto darci La ley que el Señor nos ha e querido che dar Gesù y que Jesús ha voluto portarla fino alla massima ha querido perfezione. llevarla hasta la máxima perfección. Ma c'è una cosa che attira l'attenzione, Pero hay una cosa que il nos llama la modo atención, el come modo Dio dà la como legge. Dios da la ley. Dice Mosè, infatti, Dice Moisés, quale grande de nazione hecho, ha gli dei ¿existe acaso così una gran vicini a nación sé, que tenga a sus come il dioses cerca de Signore ella como el nostro Dio è Señor nuestro vicino a Dios noi está cerca de ogni nosotros volta che lo invochiamo? siempre que lo invocamos? Il Signore dà la legge al suo popolo El Señor da la ley con a un su pueblo atteggiamento di con una vicinanza. actitud de cercanía. Non sono delle prescrizioni No son di un prescripciones governante che de può un essere lontano gobernante o di un alejado dittatore. o de un dictador. E la vicinanza, e noi sappiamo per la rivelazione che è una Es la vicinanza cercanía. paterna Y di nosotros padre sabemos por la revelación que es che una accompagna cercanía il suo paternal popolo de un padre que acompaña dandogli a il su dono pueblo della legge. dándole el don È de un la ley. Dio vicino. Es un Dios cercano. Infatti, quale grande De nazione hecho, ha gli ¿qué gran dèi nación così tiene vicini a sé, cerca de sí a sus come il dioses, Signore como nostro el Dio è Señor nuestro vicino Dios a está noi cerca de ogni nosotros volta che lo invochiamo? cada vez que Perché il nostro nosotros lo Dio è il Dio invocamos? della vicinanza, Nuestro è un Dios Dio es el vicino Dios de la che cercanía, cammina es un col Dios suo cercano, popolo. que camina con su pueblo. Quell'immagine nel deserto, Esa imagen en el desierto, nell'Esodo, en el Éxodo, la nube, la la nube, colonna di la fuoco columna de per fuego proteggere il para popolo, proteger al cammina con il pueblo, suo popolo. que camina con su pueblo. Non è un Dio che lascia le prescrizioni No es un Dios que scritte e deja las vai avanti. prescripciones escritas y se va. Fa le prescrizioni, le scrisse Da las con le prescripciones, proprie mani la escribe con sus sulla propias manos pietra, sobre la dà a piedra, Mosè, consegna a Mosè, la entrega a ma Moisés, pero non lascia le prescrizioni e se ne va. no deja las prescripciones Cammina, y è se va. vicino. No, camina, está Quale cerca. nazione ha un ¿Qué Dio nación così vicino? tiene un Dios E tan la cercano? vicinanza, il nostro è un Dio della Y el vicinanza. nuestro es un Dios de la E la cercanía. prima risposta dell'uomo La primera nelle respuesta prime del hombre pagine della en las Bibbia primeras sono páginas de la due Biblia atteggiamenti di non son vicinanza. actitudes de no La cercanía. risposta nostra sempre è l'allontanarsi. Nuestra respuesta siempre es el Ci alejarnos. allontaniamo da Dio. Nos alejamos de Dios. Lui si fa vicino Él se hace e noi ci cercano allontaniamo. y nosotros Quelle nos due prime alejamos. pagine, Las dos primeras il primo páginas atteggiamento nos muestran que la primera Mosè con la actitud, moglie, scusa, di Adamo con la moglie, Adán con la mujer, è nascondersi. se esconden. Si nascondono dalla vicinanza di Dio. Se esconden de la cercanía de Hanno Dios. vergogna Tienen vergüenza perché hanno peccato, ma porque han pecado. il peccato ci porta Pero a el nascondersi, pecado nos lleva a a non escondernos, volere la vicinanza. a no querer la cercanía E tante volte a fare una teologia soltanto y muchas veces a hacer pensata una nel teología giudice. pensada Per solamente en questo el mi nascondo, ho juicio paura. y por eso me escondo, porque tengo Il miedo. secondo atteggiamento umano alla proposta di questa vicinanza di La segunda Dio actitud humana a la propuesta de la cercanía de Dios è uccidere es il asesinar, fratello. matar Io al non sono hermano. custode del mio fratello. Yo no soy el custodio de mi hermano. Due atteggiamenti che cancellano Dos actitudes ogni que vicinanza. cancelan, que L'uomo anulan la cercanía. rifiuta la vicinanza di Dio. Uno que rechaza la Lui vuole cercanía de essere Dios. padrone dei rapporti. No quiere ser patrono de las Vicinanza relaciones. sempre porta con sé qualche debolezza Y la cercanía siempre trae vicino si fa consigo debole. algunas debilidades. E quanto più vicino si fa, più debole sembra. Y cuanto más cercano se hace, más débil parece. Quando viene da noi
abitare con noi, cuando si viene a fa habitar uomo, con uno di nosotros, noi, se hizo si hombre fa debole, como uno de che nosotros, porta la se debolezza hace fino alla débil morte, y lleva esa debilidad la hasta la morte hasta la muerte degli assassini, la de morte cruz, la muerte de los dei asesinos, peccatori più de los pecadores grandi. más grandes. La vicinanza umilia Dio. La Lui si cercanía umilia humilla a per Dios. essere con Él noi, se humilla per para estar con camminare con nosotros, noi, para caminar per con nosotros, aiutarci a noi. para ayudarnos a nosotros. Il Dio vicino ci parla di umiltà. El Dios cercano nos habla de humildad. Non è un grande Dio lì, No es un gran Dios que está ahí. No, è da está casa. cercano. Es uno de casa. E questo lo vediamo in Gesù, un Dio fatto uomo Y esto lo vicino, vemos en Jesús, el Dios hecho hombre. con i suoi discepoli, Jesús que está con sus li discípulos, accompagna, li que insegna, acompaña, les li enseña, corregge con los amore. corrige con amor. Pensiamo per esempio alla vicinanza di Gesù Pensemos, por ejemplo, a la cercanía de Jesús a sus discípulos, a los discípulos angustiados en el camino de Maús. Estaban derrotados y Él se acerca lentamente para hacerles entender el mensaje de vida de la resurrección. Nuestro Dios es cercano y nos pide a nosotros que seamos cercanos unos a otros. No nos alejemos entre nosotros. En este momento de crisis, por la pandemia que estamos viviendo, esta cercanía, Dios nos pide que la manifestemos más, que la hagamos ver más. Nosotros no podemos acercarnos tal vez físicamente por miedo al contagio, pero tenemos que despertar en nosotros esa actitud de cercanía entre nosotros, en la oración, tantos modos de cercanía. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar cerca unos de otros? Porque nuestro Dios es cercano, ha querido acompañarnos en la vida, es el Dios de la proximidad. Por esto nosotros no somos personas aisladas, sino somos próximos, porque es la herencia que hemos recibido del Señor, es precisamente la proximidad, es decir, el gesto de la cercanía. Pidamos al Señor la gracia de ser cercanos los unos a otros. No nos escondamos unos de otros. No nos lavemos las manos como ha hecho Caín de los problemas de los demás. No, cercanos, proximidad, cercanía. De hecho, ¿existe acaso una nación tan cerca que tenga a su Dios de cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos?